En primer lugar, nosotros también queremos que nuestras primeras palabras vayan en solidaridad y apoyo a las víctimas de la Dana, especialmente a aquellos que han perdido familiares y amigos, así como a quienes sufren las consecuencias y las pérdidas materiales. También nuestro agradecimiento a las fuerzas de seguridad, a los bomberos, a Protección Civil, a los militares y especialmente a los voluntarios, y muchos de ellos aragoneses, que están dejándose la piel para que pueda volver a la normalidad cuanto antes las zonas más afectadas. Pero es importante que aquí hablemos de dos cuestiones. Por un lado, la que nos hemos referido, la de los equipos del Gobierno de Aragón que se han enviado a Valencia, en particular al municipio de Catarroja, la labor encomiable y correcta de gestión que está haciendo el 112 y nuestra propia Administración, que como se ha dicho, es para felicitar la gestión realizada y ejemplo para otras muchas comunidades autónomas. Pero no debemos de olvidar de otra cuestión, que son los pueblos afectados por esta Dana en Aragón y también por la que se produjo en agosto y en septiembre de este mismo año. El paquete de ayudas que ustedes han aprobado es de 20 millones de euros. A su propio juicio ya dijeron que era insuficiente para paliar los daños sufridos en los meses de agosto y de septiembre, particularmente en las zonas del Jiloca, aunque también en el Pirineo, por el que se cerraron, por ejemplo, el paso del Sompor, que está hasta el día de hoy cerrado, y a lo que parece lo que le queda. Es decir, para nosotros, por los daños que hemos conocido, que se nos comunicaron, fueron de mayor gravedad las lluvias de agosto y de septiembre que las acaecidas en las últimas semanas. Sin embargo, parece que la activación del mecanismo de la comunidad autónoma para atender a estos afectados solo se ha activado cuando los medios de comunicación y la gravedad de lo acontecido en Valencia lo ha puesto en la primera página de los noticiarios. Respecto a este tratamiento, se han dejado fuera de este decreto a muchos municipios afectados, y es importante recordar las que se tuvieron en aquellas últimas semanas de agosto. Y estos municipios que se quedan fuera no pueden depender, como bien dijo el consejero en el Consejo de Cooperación Comarcal, de la buena disposición para dar estas ayudas en cada caso puntual del Gobierno. En la relación inicial que ustedes han incluido en el decreto y en la actualización que publicaron ayer mismo se mantienen todavía carencias significativas. Por ello nos gustaría que si se pudiese explicar cómo se ha elaborado esa relación. Por ejemplo, si se han tenido en cuenta la información que se les trasladaron muchos ayuntamientos a los delegados territoriales del Gobierno de Aragón, que la recabaron después de agosto y de septiembre, y si ha sido transmitida al Gobierno. Es decir, si las necesidades reales por los daños de las danas de agosto, septiembre o ahora en noviembre están todas ellas en poder del Gobierno autónomo, o se elabora la lista simplemente por los titulares de prensa o las distintas visitas que se realizan. Es importante que el Gobierno conozca todos esos daños, lo inventariado en los municipios afectados por ellos mismos, y es necesario que esos fondos se destinen de manera objetiva entre todos los municipios afectados para reparar los desperfectos en función de la gravedad de los mismos, y de que se les ayude, como también se acaba de decir, a solicitar, tramitar y gestionar, porque muchos de ellos no tienen capacidad técnica para hacerlo. Los municipios todavía excluidos, por ejemplo, podrán pedir ayudas o dependerán de esa voluntad del Gobierno. Es que faltan, no quiero ser exhaustivo, pero faltan municipios como Alcaine, Calaceite, Favara, La Zoma, Olva, Torrebelconte, Utrillas. Se cita, por ejemplo, a Luco de Jiloca, que pertenece a Calamocha, pero se olvidan núcleos muy afectados como Lechago, Cuencabuena. Y a ellos hay que sumar núcleos que arrastran problemas de agua de boca que se han agravado en el Bajo Martín. Los daños los han sufrido pueblos con alcaldes de distinto signo político. Las ayudas deben llegar con valoraciones objetivas en base a los daños y al coste de las reparaciones. No se puede usar una vara de medir distinta en función de quién gobierna en cada municipio. Le garantizo que desde el territorio se está muy atento a ver cómo se destinan esos fondos, y nosotros también lo vamos a estar. Para el futuro, creemos que hace falta una estrategia más global que nos prepare para emergencias a un nivel mayor y nos ayude a prevenir, porque el remedio siempre va a salir más caro que la prevención. Y de esto tendremos ocasión de hablar en más detalle mañana, por ejemplo, con una interpelación con el consejero López. Pero este es un tema muy importante. Señor presidente, este paquete de ayudas es un buen primer paso, pero es insuficiente a todos los ojos. Insuficiente porque ustedes mismos han cuantificado los daños en más de esos 20 millones que van a otorgar, y porque no contemplan a todos los municipios afectados. Nosotros queremos seguir insistiendo en que deben llegar a cada rincón y a cada lugar donde hubo daños, y le pedimos a su Gobierno una política de prevención para no tener que lamentar en el futuro estos daños materiales, y elaborar una política no solo encaminada a subsanar los daños sufridos en las infraestructuras, sino también a contemplar, en colaboración con el Gobierno central, posibles ayudas a las actividades económicas que se han citado. Es muy frecuente ver la puesta en marcha, y se ha visto, por ejemplo, se va a ver, por ejemplo, en Valencia, de ERTEs y de regulaciones de empleo temporales financiadas con cargo a los fondos públicos para que no sufra el nivel de empleo por ido a estas incidencias, y sin embargo nada de eso se plantea.
medidas se limitan a intentar subsanar, que ya es mucho, intentar subsanar los daños en infraestructuras, pero hay que cubrir también los daños en el empleo y en la actividad económica. Muchas gracias.